presentaba ella y su hermana al alto técnico por excelencia de Asturias, que es el oso, símbolo para Asturias, y además simboliza también otra cosa, que es la lucha contra el furtivismo. El triple centenario de Covadonga. Coinciden tres efemérides. Una, el centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga, que se ciñe al ámbito religioso. Otra, el primer siglo del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, origen del Parque Nacional de los Picos de Europa. Y por último, los 1300 años de los orígenes del Reino de Asturias, que también toma Covadonga como referencia germinal. La idea de Covadonga como nuestra montaña mágica está anclada de forma más o menos consciente en el ser de Asturias. La confluencia de esos centenarios da pie, por supuesto, a muchas reflexiones, y este acto no es el lugar adecuado para darles vuelo. Imaginemos solo qué emoción identitaria desbordaría a cualquier nacionalista si las tuviese a mano, si pudiese exhibir semejantes credenciales a ojos del mundo. Un reino con 13 siglos de andadura, un lugar elegido para la fe y la supuesta intervención divina, una naturaleza prodigiosa que dio lugar a la formación del primer Parque Nacional de España y segundo del mundo, todo eso junto el mismo año. ¿Qué no argumentaría? ¿Qué no ensoñaría con semejante caudal de acontecimientos? Porque yo no estoy señalando ese camino para nosotros, ni siquiera de manera esquinada. Lo que estoy diciendo es que debemos de convertir esa coincidencia en una triple ventana para dar a conocer a España y Asturias, en España y en el mundo, como los tres arcos de Santa María del Naranco que recordar pudieron forjar el eslogan de Asturias, paraíso natural.